Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, vamos a estar compartiendo ya entonces el poderoso mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Y esperamos que esta palabra pueda ser de mucha bendición para su vida. Vamos a ir entonces a compartir los textos de las Sagradas Escrituras. Hay una palabra que Dios colocó en mi corazón y creo que va a ser de mucha bendición para usted. La iglesia en este tiempo está viviendo un tiempo difícil, de mucha incertidumbre, ¿verdad? Donde los cristianos, los hijos de Dios, muchas veces divagan en dos pensamientos. Y bueno, hoy vamos a compartir entonces la palabra del Señor y lo vamos a hacer inmediatamente, ¿cierto? Ya está saliendo en su pantalla el texto que vamos a compartir. Y vamos a hacerlo, ¿cierto? Y vamos a compartir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos así las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 en adelante. Lo hacemos así. Dice la Biblia: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, dice, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice la Biblia? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Escogió su descendencia después de ellos, y a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el propucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestro cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, dice la palabra del Señor. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como la estrella del cielo en multitud. Esto es palabra del Señor. Vamos a orar un momento a la presencia del Señor. Soberano Dios, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar frente a tu palabra. Oh Señor amado, gracias Padre por esta oportunidad que tú nos permites siempre, Señor, de estar frente a tu palabra. Sabemos, Dios mío, que para usted no hay nada imposible, Señor amado, y creemos, Dios mío, que hay mucha gente que realmente en este tiempo, Dios mío, tiene necesidad de oír el consejo de tu palabra.
Te pido que tú me puedas dar, Señor, sabiduría, entendimiento para hablar a través de ella. Señor, sabemos que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo, Señor, donde muchos han desistido de la fe, donde muchos, Señor, han dejado de confiar, donde muchos ya, Señor, han dejado de tener la esperanza que tenían en el principio en ti, Señor. Pero para usted, Señor, no hay nada imposible. Te pedimos que nos bendiga por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén, Jesús. Gloria al Señor. Bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a compartir esta palabra que Dios colocó en mi corazón. Y quiero hacerlo en esta hora, siempre pensando en que la iglesia necesita cada día ser instruida, ser educada a la luz de la palabra del Señor. Y el tema que quiero compartir en esta hora es un tema sencillo, pero que lo hemos tocado de esta historia que Dios hace de la nación, del pueblo de Israel. Y el tema que le quiero compartir en esta hora se llama siervos de verdad. Siervos de verdad. Bien, cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, para nosotros poder traer los escritos de la Biblia y usarlos para la construcción, para el avance, para el servicio de nuestra vida a merced del Señor. Indiscutiblemente nosotros tenemos que estudiar la historia, y a través de la historia bíblica nosotros podemos avanzar y aplicar un sinfín de ejemplos que la palabra del Señor nos muestra, para darnos a entender acerca de las cosas que Dios pide o que Dios demanda, para que los suyos, para que su pueblo, para que su iglesia avance y construya fe, construya una vida agradable delante de Dios. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, nosotros conocemos la historia, un hombre que Dios lo llama muy lejos de la tierra prometida, lo llama de Ur de los Caldeos, de la tierra mesopotámica, una tierra completamente apartada de donde estaba la promesa de Dios. Y entonces, a través de la historia, nosotros nos damos cuenta que Dios llama a Abraham y le promete Dios de que de él haría una descendencia, etcétera. Conocemos la historia. Y después Dios comienza a procesar a Abraham, y después Abraham no ve con sus ojos a lo mejor la bendición que Dios tenía para él, sino después viene Isaac, y después viene Jacob, y después vienen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y después el pueblo de Israel, de Israel, evidentemente que Dios le cambia el nombre a Jacob, y su nombre viene a ser a Israel. Va a Egipto el pueblo de Israel. Y entonces, por causa de la necesidad, y usted conoce la historia, que José también había sido vendido por sus hermanos, y entonces nos encontramos con esa historia. Y nos damos cuenta de que el pueblo de Israel pasó alrededor de 430 años allí en Egipto, y luego ellos salen de Egipto rumbo hacia la tierra prometida, con la esperanza en algún momento de ellos ser los que iban a poseer la tierra. Y cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que aquellos hombres que salieron de Egipto no vieron o vieron la tierra prometida, pero no llegaron a la tierra prometida, a excepción, por supuesto, de Josué, Caleb y algún grupo pequeño más, en relación a los miles y miles que salieron de Egipto. Hubo un proceso, evidentemente, que hizo que Dios pudiera allí, podríamos decir, sopesar la vida de los que salieron de Egipto, y muchos de ellos perecieron en el desierto, producto de sus arrogancias, producto de sus altiveces, producto también del levantamiento en contra del hombre que Dios había levantado, etc.
Y entonces aquí nos encontramos con este texto, los textos que acabamos de leer. Pero yo quisiera empezar y hablar acerca de los siervos de verdad, de los siervos que realmente Dios necesita en este tiempo. Porque nosotros en este tiempo estamos viendo una realidad que muchas veces dejaría mucho que desear de lo que Dios necesita o de lo que Dios está buscando. Porque estamos en un tiempo difícil, dígame usted si no, estamos en un tiempo crítico, en un tiempo donde muchos ya han dejado de servir a Dios como antes lo hacían, donde muchos ya han dejado de tener la fe que antes tenían, donde muchos ya han dejado de cuidar su salvación con temor y temblor como antes lo hacían. Y eso indiscutiblemente va a permitir que muchos desistan de la fe, va a permitir que muchos pierdan la confianza, pierdan la fe y se desvíen de la enseñanza verdadera del Señor Jesucristo. Entonces, ¿pero qué clase de siervo Dios está necesitando en este tiempo? ¿Qué clase de siervo Dios está escuchando? Siervos de verdad. ¿Qué es un siervo de verdad? Es evidentemente una persona que está dispuesta a vivir de acuerdo a las ordenanzas, de acuerdo a lo que Dios está demandando. Y ahí es que muchas veces nosotros vemos a gente que no es permanente, que no prevalece ante la necesidad, ante la falta de fe. Muchos flaquean fácilmente. La palabra del Señor dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán pero no se fatigarán. Tiene que haber una confianza dentro de nuestras vidas que nos permita avanzar, que nos permita ir más allá que lo que nosotros podamos ver. El problema es que muchas veces nos cegamos y creemos que todo se ha acabado porque no vemos a Dios obrando, a lo mejor porque no vemos un milagro, porque no vemos una sanidad, porque no vemos a lo mejor una liberación. Muchas veces nuestra vida es limitada, ve limitar a Dios o limita a Dios. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Una de las cosas importantes que Dios le dice antes de entrar en el análisis de los puntos que quiero darte en esta hora. El versículo 17 nos dice algo bien importante. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. No hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. O sea, lo que Dios está diciendo es que Él es un Dios todopoderoso, es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que está dispuesto a amar a aquellos que andan en obediencia. Y dice: amaráis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Evidentemente lo que Dios está diciendo aquí es que Israel, el pueblo de Dios, había sido esclavo en Egipto. Y allá en Egipto Dios lo ayudó, Dios lo fortaleció, Dios lo guió, Dios le dio aún lo que ellos necesitaban. Déjeme decirle una gran verdad: y ellos aprendieron a confiar en Dios. Pero el problema es que en el desierto parece que ellos habían perdido la confianza en ese Dios. Parece que en el desierto ellos habían abandonado la fe primera en Dios, y eso estaba permitiendo que ellos ya no miraran a Dios como antes lo estaban haciendo. Es el problema que tenemos en este tiempo también. Tenemos a mucha gente que ya dejó de mirar a Dios como antes lo hacía. Muchos que servían a Dios por amor a Dios, pero hoy lo están haciendo por amor a otras cosas. Han colocado primero en su corazón otras cosas que el amor a Dios. Y entonces evidentemente nosotros necesitamos hoy más que nunca volver a las primeras obras, volver a los principios, volver a ser siervos del Señor. Y es importante que nosotros tenemos que entender la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios.
La responsabilidad de volver a amar a Dios como antes lo hacíamos. La responsabilidad, amado, de volver a enamorarnos de Dios como antes lo hacíamos. Con pasión, con deseo, con el mayor anhelo de nuestra vida, de nuestro corazón. El tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, es un tiempo complicado, es un tiempo completamente difícil, donde necesitamos aferrarnos a la fe, donde necesitamos volver a confiar, donde necesitamos volver a establecer las primeras obras que hacíamos. ¿Cuántos siervos hay que a lo mejor escuchan o que van a escuchar esta palabra y que ya dejaron de creer, que ya dejaron de consagrarse, que ya dejaron de buscar a Dios, dejaron de apasionarse por Dios? Lo hacían de una manera tan fuerte que ya no hay ansia, ya no hay deseo. Y el Señor les hace un recordatorio acá. Y sobre ese recordatorio, déjeme decirle una gran verdad. Sobre ese recordatorio es lo que Dios podría decirnos a nosotros en este tiempo también. ¿Cuántos de nosotros antes corríamos bien, antes servíamos bien, antes nos apasionábamos por las cosas del Señor? Pero algo ha ocurrido en nuestra vida, que lo que antes hacíamos ya no lo hacemos. Que el anhelo que antes teníamos, que con la pasión que antes servíamos a Dios, parece que algo ha ocurrido dentro de nuestra vida, que eso se ha perdido. Yo quiero que ustedes entiendan esta hora. Lo primero que Dios le dice, lo primero que Dios le dice a su pueblo: andad en mis caminos. Lo primero que está diciendo la palabra es andad. O sea, los siervos del Señor, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han visto nacer a Cristo en su corazón, tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de ponernos en los caminos del Señor, de ponernos en la brecha del Señor. Cuánta gente que antes corría bien, cuánta gente que antes servía bien, cuánta gente que se apasionaba por Dios, cuánta gente que, aleluya, oraba, ayunaba, se consagraba a Dios, pero ya no lo hace. Han vuelto a perder el primer amor, han vuelto pareciera que Dios simplemente los ha dejado, parece que simplemente Dios se ha olvidado de ellos. Pero escúchame lo que te voy a decir en esta hora, tú que me estás viendo en esta hora: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. A lo mejor tú te olvidas de Dios en algún momento, pero Dios no se ha olvidado de ti. Debemos volver a ser siervos de verdad. Mujeres de verdad, hombres de verdad, gente apasionada por Dios. Lo primero, la pregunta es del versículo. La pregunta es entonces: ¿qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová? ¿Qué es lo que pide de Jehová a nosotros? Nos está pidiendo, a lo mejor, como alguien dice por ahí, una cantidad de dinero, una gran suma de dinero. No, Dios no está pidiendo eso. Lo primero que Dios está pidiendo es que nosotros nos movamos, que nosotros andemos en sus caminos, que no nos separemos de sus caminos, que meditemos en sus caminos, que nos consagremos en sus caminos, que nos asociemos con Dios. Necesitamos, escúchame con atención, en este tiempo, a gente que esté dispuesta a andar con Dios, a sentir el apego de Dios en su vida.
Sé que hay mucha gente que a lo mejor me podría decir, pero que usted a lo mejor no conoce lo que han hecho conmigo, a lo mejor el desprecio, a lo mejor la humillación, y a lo mejor usted tiene mucha razón. A lo mejor yo no le conozco la necesidad que usted puede estar pasando. A lo mejor yo no le conozco el problema que usted puede estar pasando, y a lo mejor usted tiene mucha razón en eso. Y a lo mejor usted tiene mucha razón en lo que está diciendo. Pero déjeme decirle a usted, no hay ninguna lágrima que usted haya derramado que Dios no le conozca su necesidad. No hay un problema que usted no haya experimentado que Dios no sepa de su necesidad. Estoy seguro que Dios conoce su necesidad. Pero Dios quiere motivarlo en esta hora, donde quiera que usted esté. Dios quiere motivar a esas mujeres, a esos hombres, a que nos acerquemos, a que amemos con más fuerza que nunca y que queramos andar en sus caminos. Lo segundo que Dios está pidiendo es que le ames. Que le ames. ¿Cuánta gente puede decir, yo amo al Señor? ¿Cuántos cristianos pueden hablar y decir, yo amo al Señor, y colmarse con palabras, colmarse con frases y decir de verdad, yo amo al Señor? Pero que de verdad amamos al Señor. Amados, de verdad estamos amando al Señor. Dios está buscando hoy a siervos de verdad, a siervas de verdad, a gente que ame a Dios, a gente que se apasione por Dios y que de lo más profundo de su corazón podamos amarle con toda nuestra fuerza. Escúcheme lo que le voy a decir en esta hora. Estamos en un tiempo difícil, donde hay muchas enseñanzas que lo que están haciendo es tergiversar el mensaje verdadero. Donde hay muchos que ya se han desencantado con el amor de Dios. Donde hay muchos que ya dejaron de orar, dejaron de esperar en la venida del Señor. No podemos desistir. No podemos desistir porque la trompeta podría sonar en cualquier momento. Y podemos ver hoy en este tiempo a tanta gente que con tanta facilidad deja de buscar a Dios, deja de estudiar la Biblia, deja de congregarse, deja de orar, deja de ayunar. Cuando Dios está preguntando en este tiempo y Dios está buscando a siervos y siervas de verdad. Dios te está buscando a ti. Y te está preguntando si realmente le estás amando. En tercer lugar, dice la Biblia, que le sirvas con todo el corazón y con toda tu alma. ¿Cuántos que me ven en esta hora están dispuestos a decir, Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón, yo te quiero servir con toda mi alma? El problema es que muchos, al parecer hay muchos que ya dejaron de sentir lo que antes sentía, dejaron de amar como antes amaban, dejaron de llorar como antes lloraban. Y sabe, muchas veces puedo orar y puedo sentir el corazón de Dios.
A veces puedo sentir el corazón de Dios, como Dios clama, como Dios gime, como Dios está triste, porque hay gente que un día le sirvió, pero luego le abandonó. La Biblia dice que Dios pesa los corazones. ¿Será que en este momento a lo mejor Dios está pesando tu corazón, está pesando tu vida? Tú que me estás viendo en esta hora, necesitas con más vehemencia que nunca buscar a Dios. Vuelve al primer amor, te dice el Señor. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, donde no podemos jugar a ser evangélicos, donde no podemos divagar en dos pensamientos. Se escuchan doctrinas de que el arrebatamiento existe antes de la tribulación, de que el arrebatamiento existe después, etc. Y hay mucha gente confundida. Pero aquellos que estamos dispuestos a creer en Dios y que tenemos una fe clara y una certeza clara, indiscutiblemente sabemos cómo son los tiempos de Dios. Que nada nos mueva de nuestra manera de vivir, que nada nos mueva de nuestra manera de creer, de nuestra manera de perseverar, de mantenernos en la fe. Dios no vendrá a buscar a cualquier persona. Dios no vendrá a buscar. Dios vendrá a buscar a siervos y siervas de Dios, que estén, que sea gente de integridad, que sea gente de verdad. Ir a la iglesia, cantar un coro, cantar una alabanza, no te digo que sea malo, pero eso no nos salva. Tener una relación íntima con Dios nos llevará un día a su presencia. Tener una relación íntima con Dios es lo que un día nos hará salvos. Por eso Dios está diciendo, en tercer lugar, está diciéndote a ti en esta hora, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. No mirando a lo mejor la condición, la circunstancia que tú estás viviendo, porque a lo mejor podría ser de lo peor. Pero déjame decirte una verdad. El Señor dice en su palabra: lo he visto justo desamparado, y su simiente que mendigue el pan. Si tú tomas la determinación de servirle al Señor y de enfocarte en servirle a Él, Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar huérfano. Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar. Yo he visto a Dios aún en las cosas más sencillas, ¿sabes? He visto a Dios aún en las cosas más sencillas. Porque Dios no está interesado en tu economía. Dios no está interesado en lo que tú puedas entregar. Dios está interesado en cómo tú te puedas abrir a Él. Mucha gente que ya no busca a Dios. Mucha gente que ya no ora, que no se consagra. Hay gente esclava, iglesia, gente esclava de la iglesia, gente esclava, gente que es cristiana, digo, esclava del pecado, esclava de la maldad, esclava de la inmoralidad. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos hoy más que nunca volver a Dios. En cuarto lugar, dice la palabra del Señor, mira lo que dice: que guarde sus mandamientos y estatutos. Ese es uno de los problemas que enfrenta la iglesia hoy.
Nadie quiere leer la palabra, nadie quiere estudiar, nadie quiere conocer. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Muchos desisten de la fe hoy, muchos dejan de confiar, muchos dejan de permanecer en la palabra, sencillamente porque se olvidaron de las promesas de Dios. Oh, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver al sacrificio, volver a la oración, volver a la humillación. Nos falta tanto, Dios mío. Nos falta tanto, Dios mío, para hacer lo que tú estás buscando. Tú estás buscando, Señor, siervos de verdad, siervas de verdad. Si hubiera alguien en esta hora que dijera: a mí me identifica esa palabra, yo creo esa palabra, yo creo que yo necesito volver a Dios. Déjame decirte a ti, no sabemos cuándo Cristo va a venir. No sabemos cuándo la trompeta va a sonar. No perdamos el tiempo. Piensa qué sería de tu vida en esta hora si tú no estás preparado. El Señor viniera la primera, la segunda, la tercera vigilia. Bienaventurado, dice la Biblia, aquel siervo cuando su Señor regrese, os haya siendo así, os haya velando, apercibido. Pero ¿qué hay de aquel? ¿Qué hay de aquel que deja de buscar a Dios? ¿Qué hay de aquel que dice: no quiero seguir más? Cuando leo la Biblia me doy cuenta que el apóstol Pablo era un hombre extraordinario. Pero ese hombre extraordinario pidió un par de veces para que Dios le quitara el aguijón de su carne. Ese era el mismo Pablo que hacía milagros, que libertaba a los hombres, que escribía las epístolas. Era un hombre extraordinario. Y a lo mejor tú lloras muchas veces porque hay cosas que a ti te gustarían que Dios las quitara de ti, pero Dios no las ha quitado. Pablo pidió: Señor, saca este aguijón de la carne para poder servirte. Le pidió 1, 2 veces, creo 3 veces. Le pidió a Dios que le quitara el aguijón de la carne, y Dios le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder, mi poder, mi poder, dijo Dios a Pablo el apóstol, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces nosotros pasamos toda una vida diciéndole: Señor, quítame esto, dame esto otro, y perdemos el tiempo. Porque a veces Dios no quiere sacarnos esas cosas. A veces lo que Dios quiere es que nosotros caminemos con eso, porque es la manera que Dios tiene para trabajar en nuestro carácter. A lo mejor en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia, en nuestra altivez, no lo sé. Dios ve más. Es tiempo de volver a ser siervo de Dios. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver a la integridad. Es tiempo de volver a la cruz. Es tiempo de volver a hacer lo que antes hacíamos. Es tiempo de volver a velar como antes velábamos.
En cuarto lugar, dice que guarde sus mandamientos y estatutos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sé que se la hierba, la flor se marchita, pero su palabra permanece para siempre. Escúchame. Si tú necesitas sostenerte hoy, es la palabra de Dios la que te puede sostener. Si tú necesitas ver a Dios, solo necesitas su palabra. Yo lloro en esta hora, ¿sabes por qué? Porque veo a cristianos contendiendo el uno con el otro, entrando en pleito, en contienda, cuando el trabajo de la iglesia nunca fue ese. Necesitamos hoy más que nunca volver a lo que antes éramos. Necesitamos hoy más que nunca amar como antes amábamos, servir como antes servíamos, orar como antes orábamos, llorar como antes llorábamos. Oh Dios, crea en nuestra vida, Señor. Crea en nuestra vida, Señor, el querer como el hacer. Que volvamos a ser gente íntegra. Que volvamos a ser, por amor a tu nombre, siervos de verdad. Que volvamos a ser gente de verdad. Que volvamos a ser hombres y mujeres de verdad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a volver a la integridad, Dios mío. Amar tu palabra, a respetar tu palabra. Pero que Dios dice en quinto lugar: circuncidad el propicio de nuestro corazón. Ese es el problema que muchas veces tenemos a muchos cristianos, que danzan, que profetizan, que hablan en lengua, que hacen miles de cosas dentro de la iglesia, pero que en realidad no hacen nada. Ese es el problema, que Jesús se quejó con los fariseos, porque los fariseos tenían un conocimiento extraordinario. Los fariseos tenían un conocimiento extraordinario. Eran los amos y señores de la sinagoga, pero su corazón estaba lejos. El corazón de ellos estaba lejos. Y nunca entendieron. Nunca entendieron. Nunca entendieron el corazón de Dios. Hay mucha gente hoy que Dios le ha hablado de una y otra manera, pero no quieren entender el corazón de Dios. Si es tan sencillo entender el corazón de Dios, es simplemente leer su palabra. La Biblia dice: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y aún añade: porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escúchame. No es el evangelista que está en el YouTube, no es el evangelista que está en el Facebook, el que da testimonio de la palabra, el testimonio de Dios, y no es su palabra. Vemos tanta gente confundida hoy. Tanta gente confundida hoy, cayendo
cayendo de la fe, cayendo de la gracia. Y Dios digo, Dios mío, sosténlos. Sostén a tu remanente, Señor. Sostén a tu pueblo. Oh, Dios. Sostén a los siervos fieles, Señor. Los que tú en este tiempo necesitas para tu obra. Porque más siervos de ti no son los que ganan grandes cantidades de alma. Los que tú necesitas, Señor, son los que realmente son íntegros de verdad. Oh Dios. Circuncidad, dice, vuestro corazón. Circuncidad vuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy con Dios? ¿Te puedo hacer esa pregunta en esta hora? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Será que pudiera venir el Señor y tú le puedes decir, Señor, me quiero ir contigo, me voy contigo? ¿Será que tú puedes decirle, Señor, estoy preparada, estoy preparado? No, yo siento a Dios en esta hora. Yo siento que el Espíritu Santo a través de esta predicación va a bendecir a mucha gente. Pero necesitamos con más vehemencia que nunca, con más claridad que nunca, volver a la cruz. Volver a la cruz. Volver a sanar nuestro corazón. Volver a ser honestos con Dios. Mi amada hermana, mi amado hermano, volvamos a ser honestos con Dios. Sanemos, por favor, nuestro corazón. Volvamos a Dios. Volvamos a ser siervos de verdad. En último lugar, la Biblia dice que no endurezcas tu cerviz. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que hay gente que Dios le habla una y otra vez. 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero no entendemos. Y Dios nos sigue hablando y nos sigue exhortando. Y Dios nos sigue ministrando. Pero seguimos desistiendo. Y es entonces que Dios tiene que traer circunstancias duras a nuestra vida. Y luego nos volvemos y lloramos y decimos, Señor, ¿pero qué ocurrió? ¿Por qué permites estas circunstancias duras? Pero que Dios estuvo tratando una y otra vez contigo, pero tú no entendiste. Y luego comenzamos a sentir, comenzamos a llorar. Porque hemos colocado nuestra cerviz dura. No dejamos trabajar a Dios. No dejamos obrar a Dios. Nos dejamos actuar a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a la cruz. Es tiempo de volver a ser siervos de verdad. A volver a ser siervas de verdad. Vuelve hoy a ser lo que antes eras. Vuelve a amar a Dios como antes lo amabas.
y vas a volver a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Que Dios te bendiga mucho. Esta es la palabra del Señor. Quiero orar al Señor, pero esto ha sido lo que Dios ha colocado en mi vida. Siervos de verdad. Oh Jesús, predicado tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Hoy yo siento tu espíritu ministrar en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo me humillo delante de tu presencia, Señor. Y reconozco delante de ti, Señor, mi dependencia. Quiero orar, Dios mío, por aquel que está pasando un momento difícil. Aproveche usted en esta hora, este es su momento. Este es el tiempo que Dios eligió para usted, para que usted vuelva a la cruz, para que usted vuelva a ser un siervo y una sierva de verdad. Deja de estar llorando, de estar quejándote por todo, dice el Señor. En el nombre de Jesús, oro por aquellos que creen a tu palabra, Señor. Por aquellos que en esta noche han sentido tu presencia. Oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Bendice, Señor, a aquellos que han creído a tu palabra. Aquellos que han creído a tu palabra. Obra sanidad, obra liberación, fortaleza y restauración. Que nunca más, Señor, vuelvan a ser los mismos. Sino, Señor, que hoy tomen la decisión, Dios mío, de servirte, de volver a apasionarse por ti. Gracias, Señor. En tus manos estamos, Señor. En tus manos estamos, Señor. En tus manos estamos, Señor. Bendice. Bendice, Señor. Restaura, anima, levanta y fortalece. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.